Soy águila que desciende. Parte segunda de este trabajo. Se puede demostrar, con toda claridad, que los primeros frailes católicos que arribaron a México jamás evangelizaron a los indios. El catolicismo fue impuesto por aquellos de manera arbitraria. La orden de proceder así venía de la alta cúpula clerical romana, interesada en una rápida evangelización, sin importar la calidad de la misma. Frailes como Alonso Herrera consideraban los métodos de conversión utilizados por la Iglesia Católica como heterodoxos, pues, afirmaban, a menos que los indios comprendieran las cosas de la fe y a menos que pidieran ser bautizados, el sacramento en sí no significaba nada. A pesar de la oposición de algunos religiosos, la imposición del catolicismo siguió adelante. La demolición arbitraria de teucalis e ídolos se llevó a cabo durante años a lo largo y ancho del Valle de México. Los frailes, patrocinados por la espada intimidante de los invasores hispanos, lograron en poco tiempo lo que a la predicación le hubiera llevado siglos conseguir. Cuenta la leyenda guadalupana que, en ese tiempo, cuando se llevaba a cabo la imposición despótica del catolicismo en México, la Virgen de Guadalupe se apareció en diversas ocasiones al indio Juan Diego, ordenándole que fuera enseguida a la Ciudad de México, al palacio del obispo, a decirle que le edificara allí en el cerro del Tepeyac, un templo. El señor Zumárraga, que no creía al dicho del indio Macebal, pidió como prueba alguna señal. Cuando la Virgen se enteró del requerimiento del obispo, dijo a Juan Diego: sube a las cumbres del cerro y corta las rosas que allí hallares, trayéndomelas. Juan Diego puso aquellas rosas en su tilma, y se dirigió a la Ciudad de México, siguiendo las indicaciones de la Virgen. En presencia, por fin, del obispo, Juan Diego dio el recado, y desplegando su manta, se regaron las rosas por el suelo, y se vio al mismo tiempo que la imagen de María se hallaba pintada en la tilma. Todo esto, según el testamento de Juana Martín y la relación de Valeriano, documentos que, según algunos escritores, son invenciones del clero católico para incrementar el culto a la guadalupana. ¿Es verdad que Zumárraga fue el primer testigo del estampado milagroso en el ayate de Juan Diego? No, veamos por qué. Leoncio Garza Valdés dice que es imposible que una española aceptara la aparición de la Madre de Dios a un indio en 1531, ya que, hasta el 2 de junio de 1537, los frailes consideraban al indio como un ser carente de alma, es decir, irracional y, por lo tanto, incapaz de entender los valores teológicos. En 1794, el historiador Juan Bautista Muñoz, quien analizó minuciosamente muchísimos papeles del obispo Zumárraga, terminó su investigación sin haber hallado tan siquiera una letra, una alusión acerca del caso. Tiempo después, en 1883, Joaquín y Cazbalceta, a petición de Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, arzobispo de México, realizó una importante investigación sobre el tema. El 8 de octubre del mencionado año, y Cazbalceta envió al prelado sus conclusiones, de las que extraigo el 12º punto. El primer testigo de la aparición debería ser el mismo señor Zumárraga, a quien se atribuye papel tan principal en el suceso y en las subsecuentes colocaciones y traslaciones de la imagen. Pero en los muchos escritos suyos que conocemos, no hay la más ligera alusión al hecho o a las ermitas. Ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. Si alguien sabía lo suficiente de Zumárraga, era justamente García y Cazbalceta, quien realizó un importante estudio biográfico y bibliográfico publicado en 1881 bajo el título Don Fray de Zumárraga. En esta obra, escrita 2 años antes de la petición del arzobispo de México, el historiador habla del Catecismo Regla Cristiana, compilación de Zumárraga, editada en 1547. En Regla Cristiana se responde al catecúmeno la pregunta: diga si hace algunas oraciones teniendo respeto a algún día particular, o cierto número de candelas, o cualquier otra cosa que suena a superstición. He aquí la respuesta de Zumárraga. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, pues está nuestra santa fe tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo. Si el 12 de diciembre de 1531 Zumárraga hubiera sido testigo del portento que se refiere en el tercer párrafo de este trabajo, lo habría agregado a la larga lista de prodigios bíblicos registrados en las Sagradas Escrituras. En ningún documento del siglo en que vivió Fray Juan de Zumárraga se dice nada de Juan Diego y de las apariciones guadalupanas. Las versiones de la Iglesia y de los criollos, que intentaban demostrar la existencia del controvertido evento, aparecerían 117 años después de la fecha en la que, según el mito, se apareció la Virgen.
Así las cosas, en 1648, el jesuita Miguel Sánchez publicó el libro Imagen de la Virgen María, Madre Guadalupana de Dios, relato que intentaba darle, por primera vez, sustento histórico a una veneración que no terminaba por meterse en el corazón de los mexicanos, devoción que había venido a menos a raíz del sermón pronunciado por Francisco de Bustamante, el 8 de septiembre de 1556. Ese día, el provincial de los franciscanos había censurado públicamente al arzobispo Montúfar, sucesor de Zumárraga, por tolerar la adoración de la Virgen de Guadalupe. Durante su disertación había dicho: quien sostenga que la Virgen del Tepeyac hace milagros, debe ser castigado con 100 azotes. Y quien persevere en ese error, deberá recibir 200. A pesar de la notoria intolerancia de Bustamante, sus palabras demuestran que los franciscanos, orden a la que pertenecía Zumárraga, rechazaban la milagrosidad de la imagen que reemplazó a la Tonantzin del Tepeyac. Los apologistas guadalupanos exhiben, en la actualidad, un amplio repertorio de documentos que, a partir de 1648, fueron apareciendo como por arte de magia. No obstante, el relato más antiguo de las cuestionadas apariciones, es el Nican Mopoa aquí se narra, escrito presuntamente en 1556 por Antonio Valeriano, mismo que fue conocido hasta mediados del siglo XVII. Antes de 1648, nadie sabía nada de este documento náhuatl, aunque se dice que estuvo en manos de Fernando de Alba Ixtlixóchitl, quien, tras adicionarlo, lo entregó a Lazo de la Vega, quien se encargó de publicarlo. Es oportuno aclarar que, en un principio, Antonio Valeriano no era considerado el autor del Nican Mopoa, sino Bernardino de Sahagún, maestro de aquel en el colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco. Pero, ¿por qué razón dejó de considerarse a Sahagún autor del Nican Mopoa? La explicación nos la da Carlos Caballero Zamora, autor del Lago Oculto de la Guadalupana. Con el descubrimiento del antiguadalupanismo de Sahagún, muchos investigadores descartaron y aún rechazaron, sin más ni más, la posibilidad de que Sahagún tuviera algo que ver con el Nican Mopoa, y, sin mayor trámite, adjudicaron la autoría a su discípulo amado, Antonio Valeriano. El antiguadalupanismo de Fray Bernardino de Sahagún fue del conocimiento de sus contemporáneos. No obstante, a los partidarios del culto guadalupano esta situación les comenzó a preocupar a partir del 25 de octubre de 1793, fecha en que se produce, en Tolosa, en la provincia de Guipúzcoa, España, el hallazgo de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, obra que Sahagún creyó perdida, y en la que se muestra contrario al acto idolátrico del Tepeyac. De dónde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin no se sabe de cierto, pero esto sabemos de cierto que el vocablo significa de su primera imposición a aquella Tonantzin antigua, y es cosa que se debía remediar porque el propio nombre de la Madre de Dios Señora Nuestra no es Tonantzin sino Dios Inantzin. Parece esta invención satánica para paliar la idolatría debajo la equivocación de este nombre Tonantzin y vienen ahora de visitar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. El anterior testimonio es importante, sobre todo si tomamos en cuenta que Sahagún vivió en el territorio y en el siglo donde, según la leyenda, tuvieron lugar las apariciones. De acuerdo al documento del misionero franciscano, de donde haya nacido esta fundación de esta Tonantzin así llamaban a la imagen ahí venerada, no se sabe nada de cierto. En nuestros días, los devotos guadalupanos podrían decirnos cuándo, dónde y a quién se apareció la guadalupana, porque al respecto existe una historia, inventada. Sin embargo, en aquellos tiempos la ignorancia sobre el origen del culto practicado en el Tepeyac era total. La carencia de testimonios orales y escritos en las décadas posteriores a las pretendidas apariciones, es la razón por la que, acerca de ese culto, no se sabe nada de cierto. La ausencia de documentos históricos es la única razón por la que los cronistas de ese intervalo guardaron absoluto silencio sobre el tema. Hasta aquí esta segunda parte. Hasta pronto.